El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. La semana pasada nos quedamos hablando acerca del sometimiento, ¿correcto? Amén. Y dimos inicio, ¿sí? Oh, creí que alguien había dicho que no. Y dimos inicio, queridos hermanos, con Gálatas. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer el 8 y el 9. ¿Sí? Todos juntos. A la de 3. 1, 2, 3. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gracias. Amén. Tomando esa idea, hermanos, hablamos acerca de cómo es que ahora, habiendo sido conocidos por Dios, parece ser que la iglesia camina excusándose en cometer errores, en cometer pecados, como que si no supiera. Cuando se nos ha predicado una y otra vez, cuando se nos ha exhortado una y otra vez, cuando se nos ha aconsejado una y otra vez, cuando lo hemos leído una y otra vez, cuando lo hemos escuchado una y otra vez. Y decíamos que cuando la palabra de Dios habla de esto, quedamos nosotros sin una excusa, quedamos nosotros sin una razón, una verdadera razón, una excusa válida delante de Dios por la cual pecamos, ya que ahora Él nos conoce, ahora Él sabe que nosotros estamos poniendo atención, ahora Él sabe que nosotros estamos buscando, ahora Él sabe que nosotros hemos puesto la mano en el arado. La palabra de Dios dice que aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, ¿qué? No es digno de Él. Amén. Así es de que, con eso en mente, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes lo siguiente. ¿Alguna vez, hermanos, se han preguntado por qué nuestro Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles tan diferentes entre sí? Entre ellos a un cobrador de impuestos, escogió pescadores, escogió discípulos de la ley y escogió a discípulos que ya buscaban el arrepentimiento, buscaban el bautismo de arrepentimiento, discípulos de Juan. Personas diferentes. Amén. Pero aunque diferentes, hermanos, cada uno de ellos, de los que hoy podemos leer, terminaron comprendiendo estas verdades enseñadas por nuestro Señor Jesucristo, que trataron de comunicarnos a través de sus escritos. Una de ellas es que es necesario obedecer. Otra es que debemos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Y otra de ellas, hermanos, es que debemos de menguar para que la gloria de Dios y su voluntad crezca en nuestras vidas. Estas fueron enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo les dio a ellos en vida y que ellos trataron de transmitirnos a nosotros con su vida, con su testimonio, y algunos de ellos alcanzaron a escribirlas. Estas son verdades, queridos hermanos, primordiales, que nosotros como estudiantes de la Biblia, como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, debemos de tomar en cuenta. Al contrario, hermanos, de lo que parece que mucha gente cree hoy en día, ellos nos enseñaron que nos va a costar el entrar al cielo.
Y cuando digo que nos va a costar, no estoy diciendo que por obras vamos a entrar al cielo, pero sí estoy diciendo que nos va a costar nuestra voluntad el poder entrar en el cielo. Porque con nuestra propia voluntad, queridos hermanos, no podremos entrar al cielo. Si aún yo hago mi voluntad, si aún yo decido de mi voluntad, si aún yo escojo de mi voluntad, si aún yo me guío por mi voluntad, si aún, querido hermano, mi carácter es parte de mi voluntad, si aún las decisiones que yo tomo sabiendo que son antibíblicas, las hago por mi voluntad, ¿cómo voy a entrar al cielo? Y cuando hablo de esto, queridos hermanos, créanme que entre más hablamos acerca de lo que es la división y la palabra de Dios, más nos instruye cómo debemos de evitar la división, se inclina hacia la conducta personal. Se inclina, queridos hermanos, en su consejería y en su mensaje hacia la vida espiritual individual de cada quien. Se nos dice que no mientamos, que no exista en tu vida para que haya armonía en la iglesia, para que pueda ser de bendición para la obra de Dios, para que podamos ser bendición los unos de los otros. Parece que la palabra de Dios nos aconseja, al igual que fue la enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos, y al igual que sus discípulos, algunos trataron de escribirlo para pasarlos a nosotros, que debemos de negarnos a nosotros mismos en la vida personal para poder ser de bendición a la iglesia, para poder ser de bendición al cuerpo de Cristo. Porque si yo busco lo mío, entonces ¿cómo voy a dar? Si yo busco mi comodidad, entonces ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a servir? Aquel que busca su comodidad, querido hermano, no está en su corazón el prójimo. Aquel que se preocupa de sí mismo, no está en su corazón el prójimo. La primera característica de nuestro Señor Jesucristo, esto lo discutimos tiempo atrás, hermanos, en una lección. La gente lo describe como Él es amor. ¿Por qué lo describimos de esa manera? ¿Por qué decimos que esa es su primera característica? Porque eso nos conviene. Porque eso nos conviene, aunque muchas veces fallamos en imitarlo. Decimos, Él es paciente. ¿Por qué? Porque eso me conviene. Porque yo necesito de su amor, porque yo necesito de su paciencia. Decimos, Él es perdonador. Sí, porque también me conviene. Primera característica de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, es que Él se negó a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Aquel que, siendo como Dios, hijo, no tuvo la intención de ser como Dios. Se negó a sí mismo. Amén. A lo contrario de lo que nosotros o que mucha gente cree, queridos hermanos. Los apóstoles nos trataron de enseñar que es necesario negarse a sí mismo, que es necesario repetir lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra para poder ser bendición a otros. Parece ser que en la iglesia de hoy cree y necesita, por eso cree de esa forma, que su carácter desaparezca con un ayuno, que su carácter desaparezca con una sola oración, una oración de poder, una oración milagrosa, que sus desvíos, cualquiera sea el desvío, desaparezca con la unción mágica, no mágica, sino con la unción de un apóstol o de alguien que tenga el don. Quieren que los pecados que
que la palabra de Dios nos dice que no existan en nuestras vidas, como la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, la mentira, las borracheras, la amargura. Quieren que por una unción de alguien en nuestra frente, por tantito aceite y una mano de alguien que busque la presencia de Dios, ore por nosotros y eso desaparezca. Y esto es muy equivocado. Eso no es lo que enseña la Biblia, queridos hermanos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ni siquiera el expulsar demonios de esa forma enseña la Biblia. Cuando dije que ellos nos enseñaron que nos iba a costar, es porque nos va a costar nuestra voluntad. Nuestro carácter se va a ir yendo, hermanos, cuando nosotros dejemos que la palabra de Dios nos vaya transformando. Nuestros desvíos se van a ir cuando nosotros dobleguemos nuestra voluntad a Cristo. Todos esos pecados de la lista que acabo de mencionar, hermanos, va a ser entregado en las manos y bajo el poderío de Cristo cuando nosotros entendamos que Él es Dios. Cuando nosotros le demos el control de nuestra mente, cuando le demos el control de nuestros ojos, cuando le demos el control de nuestra lengua. Eso cuesta. Eso cuesta, queridos hermanos. Pero vale la pena si queremos ser bendición para el cuerpo de Cristo. El Dios de amor que parece ser que muchos enseñan que no va a condenar a nadie, no va a haber alguien que sea condenado por Él porque Él es amor. El Dios que la gente predica hoy y dice que no importa cómo te vistas, que no importa cómo te conduzcas, que no importa lo que tú hagas, que todo lo que Dios ve es tu corazón, el alma, y no importa el resto. Ese Dios, queridos hermanos, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento dejó muy en claro que nos iba a costar y que nada iba a venir fácil solamente por una oración. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26 dice de la siguiente manera: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Sí qué? Si oyeres, ¿cómo? Atentamente al que corresponda. Si oyeres atentamente, ¿envuelve tu voluntad? ¿Envuelve nuestra voluntad? ¿Verdad que sí? Tiene que ver con nuestra voluntad. Tiene que ver con lo que yo pienso. ¿Es necesario que sea echado abajo mi persona? ¿Es necesario que mengue mi criterio? ¿Es necesario que mengue mi voluntad, hermanos? Mire cómo dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. En primer lugar, para escuchar la voz de Dios necesitamos hacer a un lado todo lo demás. Yo sé que estamos en la hora de multitasking. Le hablas a tu hijo, está en el teléfono, está en la computadora y con el pie está acariciando al perro y te dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, papá? Las mujeres están bien. Están haciendo algo, las mujeres están acá y con el teléfono acá y ¿qué pasó? Y están hablando con otra persona. No. A Dios, hermanos, se le debe de poner atención. Debemos de rendir nuestra voluntad a Dios. Debemos de hacer a un lado todo lo que estamos haciendo. ¿No será ahí la respuesta a muchos por qué no pueden avanzar en su vida espiritual? ¿No será que están ocupados con 1001 cosas menos con Dios? ¿No será, queridos hermanos, que hemos aprendido a clamar a Dios cuando lo ocupamos? Y cuando todo está bien, lo hacemos a un lado, con mucho respeto, pero lo hacemos a un lado. No lo aventamos, pero con permiso. Ahora me toca a mí.
Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, miren lo que dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Hay una condición ahí? A mí me parece que eso es una condición. A mí me parece que no porque yo soy de Sonora el Señor me la va a pasar. Parece ser, hermanos, que ahí el Señor, no importando quién sea que sea y lo que se crea que es, le es necesario poner atención, le es necesario escuchar, le es necesario hacer lo recto. Entonces esto echa abajo a aquellos que dicen que no importa cómo seas, no importa lo que hagas, Dios te perdona. El concepto de que Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado, no es bíblico. Porque no lo es. Porque lo puedo ver a través de la palabra de Dios una y otra vez. Dios ama al pecador que se arrepiente. Porque si Dios amara al pecador y odiara al pecado, entonces tú puedes continuar haciendo pecado porque Dios no va a dejar de amarte. Y va a seguir aborreciendo el pecado. No. Dios le da la oportunidad al que está en pecado. Y cuando se arrepiente, le ama. Y le da la salvación. Y muestra su amor para los pecadores en que siempre está su mano extendida a rescatarlos y a darles una vida eterna. Amén. Si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Fíjese todo lo que pide. Fíjese todo lo que pide, querido hermano. Fíjese qué contrariedad de aquellos que predican que no importa lo que tú hagas, no importa cómo seas, no importa quién seas tú, cómo te conduzcas, no importa. Tú levanta tu mano, vas a ser salvo, di esta oración y ya. Tú ya te ganaste el cielo. No, esto echa abajo todo eso. Esto echa abajo, querido hermano, aún entre nuestros hermanos los que predican que una vez salvo, siempre salvo. Y si se dan cuenta, hermanos, esto tiene mucho que ver con nuestra conducta. Con nuestra conducta, mire, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿pide Dios de nosotros o no pide? Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, nos tomamos por la vida espiritual en el Evangelio de Jesucristo como que si no tuviéramos deberes espirituales hacia Dios? ¿Será que no hemos entendido esto? ¿Por qué nos sentimos? Pareciera ser, hermanos, la vida espiritual de muchas personas pareciera ser que no tiene una responsabilidad espiritual hacia Dios. ¿Será esa la respuesta que muchos buscan para afirmarse en el Evangelio? Porque miren lo que dice, hermanos. Miren lo que dice. Si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 19, 4 al 5. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Sí? Dios no les dice ahora en adelante, ustedes conocen que soy un Dios de amor y pueden hacer conforme a ustedes les plazca. No dice así. Mire cómo dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Aleluya. Si dieres oído a mi voz. ¿Qué quiere decir esto? Si entendieras lo que yo ya te he dicho. Si entendieras lo que te estoy diciendo. Si escuchas con todo tu corazón lo que estoy hablando.
¿A cuántos les ha hablado Dios? Si Dios te ha hablado, hermanos, en tu vida, ¿has puesto atención? ¿Has puesto oído? ¿Has prestado tu oído a la voz de Dios cuando te ha dicho X? Que vayas, que digas, que hagas, o tal vez que no hagas, o que no vayas, o que no digas. Si hemos dicho, es que Dios me dijo, o si ha enviado Dios a hablarnos, ¿hemos puesto atención? ¿Hemos puesto oído a su voz? Mire lo que dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Hay condición? ¿El pueblo de Dios es el pueblo de Dios nomás porque es el pueblo de Dios? Fue un pueblo escogido. Pero hay una gran diferencia entre un pueblo escogido, bendecido y gran tesoro a ser solamente un pueblo escogido. Porque miren lo que dice, y si guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Juan 7, 37 al 39. Miren lo que dice. Este es el Nuevo Testamento, hermanos. Porque mucha gente alega, bueno, es que está predicando de la gracia, está predicando de la ley. Quiero que miren que tanto en la ley hubo condiciones, nada fue fácil en cuanto a no rendir la voluntad. Porque cuando rendimos la voluntad todo es fácil. Porque Dios nos acompaña, Dios nos ayuda, Él nos da la salida. Él nos bendice, Él nos fortalece, Él nos guía, Él nos aconseja. Pero es necesario rendir nuestra voluntad. En el Nuevo Testamento se nos dice lo mismo. Mire cómo dice. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí. ¿Recuerdan el mensaje que tuvo nuestro pastor hace 2 domingos? Domingo antepasado, amén. Vamos al otro lado. Venga a mí y beba. Nuevamente, ¿está envuelta qué? Nuestra voluntad. Nuevamente está envuelta nuestra persona. Nuevamente, hermano, está envuelto ese estorboso gran yo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren lo que dice. Todo el mundo, conversos o inconversos, como dice la escritura, ¿así dice? ¿No? ¿Cómo dice? El que cree en mí. Fíjese bien, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Que no todo aquel que dice yo creo en Jesucristo. No. Es el que cree y demuestra con sus hechos. Es el que cree y fluye a través de él el Espíritu de Dios. Es el que cree y su testimonio da a entender que la palabra de Dios está provocando un cambio interior. Y ese cambio aroma a Cristo. Ese cambio hace que cuando esa persona abre la boca, sale palabra de Dios. Ese cambio provoca, queridos hermanos, que cuando esa persona mira y se acerca a alguien, es palabra de vida lo que habla. Para bendición, para salvación. Entonces no es cualquiera que cree o que dice que cree.
correrán ríos de agua viva. Miren lo que dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué quiere decir? Que está hablando de aquellos que recibirían su Espíritu Santo, y no cualquiera puede recibir al Espíritu Santo, sino primero viene el arrepentimiento, lleno y transformado con la palabra de Dios. ¿Hay condición? Fíjense bien, hermanos. La pregunta, ¿por qué no puedo avanzar en mi vida espiritual? Ahí está la respuesta. Es necesario venir a Jesucristo. Es necesario creer a Jesucristo, creer en su palabra. Es necesario recibir el Espíritu Santo. Y para eso es necesario doblegar nuestra voluntad. Si nosotros hacemos esas cosas, hermanos, vamos a hacer bendición para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y no se diga, hermanos, para nuestro alrededor. ¿Están todos conmigo, hermanos? Miren lo que dice Hebreos 3, 6 al 9. Hebreos 3, 6 al 9. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Amén. Si retenemos firme, ¿sí qué? Si retenemos. ¿Qué está envuelta ahí? Nuestra voluntad, nuestra persona nuevamente. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, cuando dice, si retenemos firme hasta el fin, ahí está hablando de carácter, está hablando de decisión, está hablando de obediencia. Una persona que titubea no puede estar firme hasta el fin. Una persona que tiene doble ánimo no puede estar firme hasta el fin. Una persona que no ama la palabra de Dios, una persona que no ama a Jesucristo no puede estar firme hasta el fin. Puede estar en el Evangelio, puede llevar una vida a la que todos llaman en este mundo cristiano, de creyente. Pero como tiene doble ánimo, va a subir y bajar espiritualmente. No va a llegar a completar ninguna meta en el Señor. Pero la palabra de Dios nos dice que el que esté firme hasta el fin, eso nos pide, esa es una condición. Entonces aquí, hermanos, está hablando de nuestra persona, está hablando de nuestra voluntad, está hablando de nuestro carácter, está hablando de nuestra decisión, está hablando de nuestro amor por Dios. Pero si Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, la confianza, está hablando de fe, y el gloriarnos en la esperanza, está hablando de creer. Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿A qué se está refiriendo ahí? A nuestra voluntad nuevamente, a nuestra persona, a nuestro carácter. A nuestro ánimo, a nuestra decisión. No endurezcáis vuestros corazones. Y ¿sabe, querido hermano? Y dicen los anglosajones off topic. Pero miren, este versículo echa abajo aquella creencia de las personas que traen ahora que el Espíritu Santo no tiene personalidad, que el Espíritu Santo solamente es la palabra escrita, que no aconseja, que no habla, que no motiva, que no detiene. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo dice. Amén. Mire cómo dice, cómo
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hay resultado, querido hermano, el no completar lo que Dios nos pide. Hay resultado, un resultado, hermanos, que no podemos detener a través de las malas decisiones que nosotros tomamos. Apocalipsis 3:20 al 22. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esta es la palabra que Dios, que nuestro Señor Jesucristo le dio a Juan apóstol. Este es el libro profético, amén, del cumplimiento de las cosas en el Nuevo Testamento. Lo miramos en el Antiguo Testamento, lo miramos en uno de los evangelios, lo miramos en los hechos de los apóstoles, en la vida apostólica. Ahora lo estamos viendo en Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno ¿qué? Nuevamente, hermanos, escuchar, poner atención. Nuevamente rendir nuestra persona, rendir nuestra voluntad. ¿Sí se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que el esperar una oración milagrosa para que mi vida sea transformada no existe? ¿Se da cuenta usted de eso? No existe. Yo les he platicado mi testimonio, hermanos, y yo les he dicho, 6 años de una adicción cruda se fueron en una oración. Nadie oró por mí. Nadie me ungió. No me pusieron aceite, no hablaron lenguas sobre mí. Absolutamente nadie. Yo en un rincón, en una banca, ahí Dios trató conmigo. Pero nosotros estamos acostumbrados, queridos hermanos, a los rituales, así no lo quieramos creer o no lo quieramos aceptar. Así venimos de una religión tradicional, que se necesitan ciertos pasos, se necesita cierto ritual para que tú seas transformado, para que tú seas liberado, para que tú seas desencadenado, para que tú seas lo que tú quieres ser en la vida espiritual. Y no es así. Cuando nosotros venimos a Cristo y en realidad creemos en Él, Él nos liberta completamente. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra conducta? Que nosotros no continuamos llenándonos de la palabra de Dios, que nosotros que le queremos creer a Él, queremos recibir la bendición, queremos recibir el milagro, pero no queremos doblegar nuestra voluntad. Nuestra persona aún está muy grande. No importa cuántas veces nos digan, hermanos. Con gran razón el Señor dijo, no contenderá más mi corazón con el corazón del hombre, porque en verdad el hombre es de dura cerviz desde su juventud. Mire lo que dice, hermanos. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, nuevamente con nuestra voluntad entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, nuevamente, la fidelidad, nuevamente la obediencia, nuevamente respetando el pacto que hicimos con Dios, nuevamente buscando la santidad, porque nadie va a vencer sin santidad, hermanos. Ninguno de nosotros va a vencer sin santidad. Porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. A que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Parece ser que muchos buscan en la palabra de Dios esa fórmula con la cual, sin que yo tenga que rendir mi persona,
sin que yo tenga que rendir mi voluntad, Dios haga todo lo que yo necesito y me transforme sin que me duela. Y me transforme sin que me cueste un llanto, sin que me cueste doblar rodilla, sin que me cueste desveladas leyendo la palabra de Dios, sin que me cueste mi carácter al tener que cerrar mi boca, al tener que parar mi lengua, sin que me cuesten mis gustos, la forma en que me visto, la forma en que me gusta ser, sin que me cueste, querido hermano, mi propia agenda. De todas las cosas, de todas las 1001 cosas en las que yo me ocupo y les doy prioridad, salgo corriendo a las juntas que tengo, salgo corriendo a los compromisos que tengo, pero salgo arrastrándome a la iglesia porque no me importa llegar tarde. Porque, ¿saben por qué, hermanos? Miren, hermanos, les voy a decir algo. Usted a mí me puede decir muchas cosas. Usted me puede dar 1000 razones por qué no llega temprano a la iglesia. Pero la verdad, hermanos, es que no amamos tanto estar en la presencia de Dios. Esa es la razón. Yo tengo muy poquito en la iglesia, hermano, muy poquito, acabo de nacer. Pero he escuchado muchas excusas, muchas. Y esos mismos que se excusan, hermanos, yo los he mirado que corren a sus citas. Y por favor, que no se vayan a sacar la lotería un día porque van a ir a 200 millas por hora y les van a dar un ticket antes de llegar. Que no les va a importar, ¿verdad? Porque se acaban de sacar la lotería. Pero el punto es este, hermanos. ¿Qué es prioridad en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que dar? Ese es el gran problema del ser humano. Queremos tener unidad en la iglesia, queremos que no haya división, pero tenemos que dar. Y antes de empezar a dar, tenemos que entender que debemos estar adecuadamente en nuestra vida espiritual para poder dar, para que sea bendición, para que sea de provecho. Porque si doy en mi voluntad carnal, queridos hermanos, entonces va a haber un desacuerdo, va a haber una fricción. Porque no se van a hacer las cosas como yo quiero, porque no salió como yo pensaba que iba a salir, porque no se me reconoció, porque no se me da mi lugar. Queremos unidad en la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que revisar nuestras vidas. ¿Estoy preocupando por lo que yo necesito o me estoy preocupando por lo que necesita el cuerpo de Cristo? Tito 3, hermanos. Del 1 en adelante. ¿Sí? Mire cómo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Amén. ¿Se dan cuenta cómo Tito, en la carta, hermanos, de Tito, comienza atacando rápidamente, o más bien aconsejando directamente a la voluntad, al carácter, a la actitud, a la obediencia? ¿Sí se dan cuenta, hermanos, cómo las grandes cosas que alcanzó la iglesia primitiva no fueron milagros de Dios? No, los milagros se manifestaron por lo que hacía la iglesia, por su carácter, por su obediencia, por su dedicación, por su desvivir, por rendir su voluntad para que la obra de Dios se llevara a cabo. Ahora ya tiene usted la respuesta, hermanos. ¿Por qué no existen esos milagros en el día de hoy?
porque ellos vivían para Cristo. Ahora nosotros vivimos y queremos recibir de Cristo. Mi hija nos hizo una pregunta el día de antier, creo. Y la pregunta fue así, me dijo, papá, ¿por qué eres tan apuesto? No me preguntó eso. Me dijo, papá, si tú hubieras estado vivo en los días de Jesucristo, lo hubieras seguido. ¿Y saben qué, hermanos? Antes de darle la respuesta, les voy a pasar las preguntas a ustedes. Si ustedes hubieran estado en el tiempo de Jesucristo, ¿le hubieran seguido? ¿Sí? Fíjense bien, hermano. No es porque usted dijo amén, sino va junto con todo. Fíjense bien, hermanos. Muchos de aquí nos conocemos en testimonio entre nosotros. Muchos de aquí podemos tener una diferente opinión a lo que usted cree, porque lo hemos visto caminar, porque la hemos visto caminar. Con eso dicho, ¿ustedes creen que si hubieran estado en el tiempo de Jesucristo, lo hubieran seguido? Ya hubo menos sonrisas. Miren, hermanos, yo le dije, ¿sabes qué? En verdad, no te sabría decir. Mi esposa contestó, a lo mejor no, yo pienso que sí, pero a lo mejor no. Y hubo otro que contestó así, dijo, hubiese sido muy difícil porque se tenía que abandonar absolutamente todo para seguirlo. Ahora les vuelvo a preguntar, si hubiesen estado en el tiempo de Jesucristo, ¿lo hubieran seguido? Si la respuesta es sí, ¿por qué hoy no lo abandonan todo? Porque a la emoción de la pregunta decimos, no, sí, imagínate estar a los pies del Maestro. Pero imagínate, querido hermano, que ahora tienes al Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dijo que era preferible para nosotros que Él se fuera para que pudiéramos tener al Espíritu Santo. Y ni así abandonamos todo. Muy bien, así es. Esto es nomás para que miren, hermanos, qué ligero nosotros pensamos, qué ligeros somos al responder. Puestos de pie. Yo no dudo, hermanos, que muchos de ustedes, no dudo que lo hayan seguido. Yo no soy quien para decir, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Solamente Dios conoce el corazón. Pero eso sí les digo, si usted es de los que está entre los que lo podían seguir, sepa que tenía que abandonarlo todo. Y si esa decisión usted hubiera podido tomar antes, tómela ahora. No se deje ir por la emoción. Tómelo ahora, en este día. En este día, Señor, yo voy a abandonarlo todo por seguirte a ti. No me va a importar a mí lo que diga el compadre, lo que diga la comadre, lo que diga el tío, lo que diga la hermana, lo que diga mi mamá, lo que diga mi papá, que si las uñas, que si el pelo, que si la falda, que si el pantalón. Señor, yo te voy a seguir a ti. Voy a rendirlo todo. No le voy a dar gusto a nadie, te voy a dar gusto a ti. No voy a faltar servicios, no voy a llegar tarde.
Voy a estar atento a lo tuyo, Señor. Yo voy a estar en la oración, Señor. Yo voy a estar para servirte, Señor. Yo voy a predicar de ti. Señor, yo voy a hacer porque tu obra siga adelante. No le voy a restar a tu obra, no le voy a restar a tu iglesia, no, le voy a añadir, Señor, porque estoy dispuesta, porque estoy dispuesto por ti.